Juan Carlos Matthews, que es nada menos que director de la Maestría de Negocios Globales de la Universidad del Pacífico, decía hace algunos días que la India tiene una gran experiencia en el rubro de los servicios, donde tiene una enorme capacidad de desarrollo de productos tecnológicos y que ello los llevó a realizar importantísimas inversiones en Estados Unidos, en Brasil. Muy bien, por eso hemos convocado a Juan Carlos Matthews para que nos amplíe esos comentarios. ¿Cómo está, profesor? Tenga usted muy buenas noches. Buenas noches y gracias por la invitación. ¿Qué podría complementar de eso que acabamos de contar respecto del Tratado de Libre Comercio con la India? En primer lugar, hay que tener en cuenta que siempre que se hace alusión a los BRICS, estamos haciendo alusión a los países que tienen el mayor crecimiento en el mundo en los últimos años, y uno de ellos es justamente la India. Es Brasil, Rusia, India, China continental y Sudáfrica. Y Perú no tiene aún un tratado de libre comercio. Creo que es necesario y lo está ya negociando o comenzando a tratarse por el lado de Mincetur, y también se está haciendo lo mismo con Rusia. En el caso particular de la India, hay que tener en cuenta que una negociación de un tratado de libre comercio no solamente tiene que ver con el intercambio de mercancías, como bien se señalaba al principio, sino también con las posibilidades de inversión y coinversión. Y ahí hay varias áreas o varios sectores donde Perú tiene un potencial importante. Uno es el sector de alimentos en general, productos agroindustriales, productos pesqueros y biológicos, que tienen una posibilidad de venta hacia el mercado de la India, pero donde también India tiene una expertise y puede coinvertir con empresas peruanas, no pensando en atender el mercado peruano, sino en aprovechar que Perú tiene 17 tratados de libre comercio y por lo tanto producir acá y exportar a los mercados a los cuales ya llega la India significa una ventaja absolutamente concreta en alimentos, en joyería, en farmacopea, donde los indios tienen un desarrollo bastante importante, ¿no? Entonces creo que hay un mapa de posibilidades a nivel de inversión, a nivel de exportaciones e importaciones, que creo que es harto favorable para el Perú. Lo que tocamos en la prensa, que ahora ha sido mencionado, está referido solamente a uno de los sectores donde la India tiene un potencial muy importante, es el renglón de software, donde se veía una potencialidad importante. Pero, por ejemplo, en el tema de joyería, la Asociación de Productores y Exportadores de Joya en la India exporta cerca de 17.500 millones de dólares, o sea, más o menos la tercera parte de lo que Perú exporta en todos los sectores, solamente una asociación. O sea, estamos hablando de números con varios ceros a la derecha de diferencia. Y Perú es uno de los principales productores de metales, de oro y de plata. Por lo tanto, tiene sentido que esa expertise, esa tecnología, ese diseño, lo desarrollen en el Perú para vender no al mercado peruano necesariamente, sino para, vía esta plataforma que establece Perú con los tratados de libre comercio, venderle esa producción, por ejemplo, a Estados Unidos sin pago de aranceles. Entonces, eso significa una posibilidad absolutamente concreta, ¿no? Es definitivamente un proceso, ¿no? Y yo creo que lo positivo de haber abierto la economía desde los 90 en adelante es que esta economía funciona a presión y nos hemos acostumbrado a actuar cuando estamos presionados. Puede ser bueno, puede ser malo, pero esa presión ha hecho que los niveles de competitividad del Perú vayan mejorando. Si han estado siguiendo, por ejemplo, las presentaciones en el World Economic Forum la semana pasada, se evidenciaban mucho de los progresos en competitividad que tenía el país. Parte es esfuerzo privado puro y parte también soporte del Estado. Ahora, yo sí creo que hay parte de ese capital humano. Por ejemplo, en software, como bien se señalaba, exportamos 27 millones de dólares. La gente no sabe, por ejemplo, que el PER antivirus, que se vende en Estados Unidos, en Europa, es creación peruana. Jorge Machado, hace 27 años en el Perú. El virus anti-hacker fue creado en el Perú. Se exporta software para hacer los 3D dibujos animados en Estados Unidos y en España. Eso es, no es mano de obra, es mente de obra, es talento puro. Claro, es una capacidad humana. Exacto. Entonces, capacidad sí existe, ¿no? Definitivamente, obviamente si miramos eso y lo contrastamos con esta cifra que he mencionado, se ve muy poco talento humano, pero sí hay capacidad y hay capacidad de emprendimiento importante. O sea, ¿tenemos técnicos capacitados que puedan competir a nivel internacional? Sí, sin ninguna duda. Muy bien. Esos 17 tratados de libre comercio implican que a la fecha el 95% de lo que Perú exporta va a países con los que se tiene un acuerdo y el 90% de lo que Perú importa de la misma manera. Pero estoy totalmente de acuerdo
en que el nombre del juego no es apertura comercial, no Claro. es TLCs y más TLCs. El nombre del juego es competitividad. Y eso se ha visto muy claro la semana pasada con la realización del Foro Internacional. exacto, el World Economic Forum, ¿no? Y ahí ha quedado en claro varias cosas, digamos, algunas que relevan a Perú, estabilidad macroeconómica, justamente esta apertura comercial, condiciones para la inversión, Educación, y áreas, que estamos exacto, muy áreas bajos. frágiles, muy frágiles en educación, salud, innovación, ciencia y tecnología, infraestructura. En materia de comercio exterior, yo diría que hay 3 niveles donde Perú ha tenido progresos en los últimos 12 años, digamos. Un marco general es el que establece el Acuerdo Nacional, que establece principios básicos, donde todos los partidos, incluso la Iglesia, los gremios empresariales y las instituciones académicas están de acuerdo como visión país. Un nivel más aterrizado que tiene lineamientos estratégicos es el Consejo Nacional de Competitividad. Yo creo que con acierto el gobierno actual ha potenciado ese Consejo Nacional de Competitividad, le ha asignado mayores recursos, han definido 7 líneas estratégicas y están poniendo todas las balas en mejorar los estándares de competitividad del país. Y un nivel aún más aterrizado, que entra a medidas específicas donde me permite dar la respuesta ahí con mayor precisión, es lo que se llamó el PENX, el Plan Estratégico Nacional Exportador, inicialmente planteado para el 2003-2013, 10 años, y ahora se está extendiendo para 10 años más. Ese PENX no ha sido un ejercicio teórico, ha sido una alianza público-privado, como dicen los gringos, un PPP, un Public and Private Partnership. Se trabajó 18 meses, los gremios privados y el Estado pusieron plata, pusieron técnicos para desarrollar una propuesta de valor y se aterrizaron a 1.215 medidas. De las 1.215 medidas, el 74% se ha implementado. Y a eso me refería cuando incluso en la antesala conversábamos con ustedes y les decía, hay algunas señales donde sí han habido avances. Por ejemplo, la creación del Exportafácil, la creación del CEPIMEX, el seguro para la pyme exportadora, el despacho anticipado, la ventanilla única de comercio exterior. Estoy hablando de algunas de las 1.215 medidas que son herramientas absolutamente concretas que mejoran la competitividad. Obviamente hay un universo enorme aún no trabajado. Sí, ahora- Este va a ser un proceso, por lo menos debemos tener unos 4 o 5 meses hacia adelante en un proceso de negociación. ¿Esto se de esta discute en naturaleza. el Congreso o ya no ya? Al final sí, o sea, primero es una Lo negociación aprueban. bilateral, pero Claro. luego se aprueban ambos congresos. En el ¿no? Pleno Sí, del Congreso sí. del Perú y de la India. Exacto. Doctor, ha sido muy amable, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes tres. Ha sido el doctor Juan Carlos Matius, director de